Ok, estudiantes, entonces vamos a ver esta vez el último de los sistemas básicos de la histología, que es el tejido muscular. Ya hemos visto hasta este entonces los epitelios, el tejido conectivo, el tejido nervioso y solamente nos falta este para completar los cuatro tipos de tejidos básicos. Todo lo que vamos a ver el día de hoy se complementa con los conceptos básicos de biología celular, todo el transporte a membrana. Y bueno, una vez finalicemos esta clase, usted ya tiene las bases suficientes para entender cómo funcionan los diferentes órganos y sistemas y la función como tal de los mismos. Entonces, el tejido muscular, como ustedes ya pueden estar extrapolando, contiene células especializadas, que en este caso se llaman fibras musculares, cuya función es la contractibilidad, o sea, es el tejido encargado de el movimiento. ¿Ok? En el tejido muscular usted va a encontrar algo que ya habíamos visto antes en la parte del citoesqueleto, que son los microfilamentos de actina, con un montón de proteínas asociadas, que quizás la más importante es la miosina. Ese armazón de proteínas le van a permitir a la fibra muscular poder realizar la contracción como tal, que va a servir para la movilización de órganos, de la sangre dentro de los vasos y del cuerpo en general. El músculo se origina de la lámina embrionaria del mesodermo. Y como os dije anteriormente, las subunidades básicas que componen la función del músculo como tal, que vamos a ver a lo largo de la clase, son la actina y la miosina. Entonces, en resumen, nosotros vamos a ver tres tipos de fibras musculares, que son las fibras musculares esqueléticas, también llaman estriadas, las fibras musculares cardíacas y finalmente la fibra muscular lisa. Ok, el primer tipo que vamos a ver nosotros, que es la que se lleva el grueso de la clase, es la fibra muscular esquelética. La fibra muscular esquelética está constituida de músculo esquelético, o mejor dicho, de células musculares esqueléticas que en este caso tienen una posición más alargada. No son fibras como tal alargadas, que se caracterizan por tener varios núcleos. Es una de las pocas células multinucleadas fisiológicas, junto con el osteoclasto, junto con el sincitio trofoblasto y el megacariocito, que conoceremos en la clase de la hematopoiesis y la sangre. Importante es que los núcleos de la fibra muscular esquelética están dispuestos hacia la periferia de la membrana plasmática, y en la fibra muscular esquelética vemos las características estriaciones, que también le llaman o le dan el nombre de la fibra muscular estriada o músculo estriado como tal. De eso vamos a hablar más adelante. La función de la fibra muscular esquelética es la contracción voluntaria y fuerte, en este caso, de los músculos que están adheridos al esqueleto, por eso se llama músculo esquelético. El otro tipo de músculo que vamos a ver es el músculo cardíaco. Obviamente, el músculo del corazón también posee estrías parecidas a las vistas en el músculo esquelético, pero aquí vemos que estas están interconectadas por unas uniones intercelulares bien complejas. De hecho, son complejos de uniones intercelulares que reciben el nombre de discos intercalares. Estos discos intercalares son los que hacen que el corazón pueda tener contracciones rítmicas e involuntarias. Usted sabe muy bien que usted no controla cómo late su corazón. Además, su corazón late indefinidamente, usted, le guste o no, él va a seguir latiendo. Usted no controla eso. Esto ocurre gracias a estos discos intercalares que vamos a ver más adelante. Y el otro tipo de fibra muscular que vamos a ver es el músculo liso. El músculo liso es porque no tiene las estriaciones vistas en los dos tipos anteriores, y este es el que se encuentra sobre todo en los órganos esplácnicos. Órganos esplácnicos son los órganos viscerales, todo su tubo gastrointestinal, vejiga también se encuentra, todo lo que es automático, vasos sanguíneos en el útero, todos esos sitios usted va a encontrar músculo liso. Y nosotros vamos a estudiar uno por uno a lo largo de esta clase, que en lo personal a mí se me dificulta un poquito porque esta clase raya bastante con la fisiología. Así que es una clase que no es de las que yo me considere más prolífico, pero bueno, ahí yo como ustedes también voy aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Porque esto hay que leer bastante. Cada vez que yo me preparo a dar una charla a ustedes, créanlo, ¿no? Yo me tengo que sentar a estudiar, leer, arreglar, repasar, entre otras cosas. O sea, que esto de medicina es
estudio constante. Y aparte, ¿cómo yo les voy a transmitir a ustedes conocimientos si yo tampoco sé? Entonces, así como ustedes también se sientan a estudiar, yo también. Y no son 2, ni 5, ni 10 minutos. Son no menos de 3 horas cuando me siento a ver estos asuntos. Bien. Perdón. Esta imagen es del libro y básicamente te resume las diferencias histológicas de las 3 tipos de fibras cargadas que nosotros vamos a ver. Primero la esquelética, fibras alargadas, multinucleaciones, y los núcleos son alargados también a la periferia. Y las características, estriaciones que son perpendiculares a la disposición de la fibra. El otro tipo de fibra que vamos a ver es esquelética. A diferencia de la anterior, esta tiene núcleos centrales bien grandes y tiene estas características rayitas que son un fuchsia, magenta, no sé, yo no soy experto en colores, más gruesas, que te marcan dónde se encuentran el famoso disco intercalar, que es el que le permite al corazón la contracción, sobre todo rítmica. ¿Okay? Y finalmente la fibra muscular lisa, que no tiene estriaciones y que recuerda bastante al fibroblasto. ¿Okay? Estos son un resumen de las diferencias morfológicas que nosotros vamos a ver más adelante. Bien, hablando en general del músculo, o sea, los conceptos básicos del músculo, usted verá que el músculo, si usted agarra un pedazo de músculo y un cuchillo, y vamos a decir que usted tiene una visión biónica, ¿ok? Agarra ese músculo, lo corta, y usted lo que cortó lo comienza a ver con su visión biónica, y verá que ese músculo está constituido por subunidades. Va a llegar a un punto en que su visión biónica va a llegar a un nivel molecular, y lo que usted va a ver son subunidades de miofibrillas, o sea, de fibritas delgaditas de músculo, que está constituida por las 2 subunidades básicas del músculo, que son el filamento grueso, que es el de miosina, y el filamento delgado, que es el de actina, que ya conocemos bien de la clase del citoesqueleto. ¿Cómo ocurre la contracción muscular? Ocurre porque estos filamentos se deslizan uno sobre el otro, o por así decirlo, se sobreponen. Más adelante, cuando damos el concepto de la sarcómera, vamos a ver que la sobreposición de miosina sobre actina es la que hace que la sarcómera se acorte, y el reclutamiento de todas estas unidades es la que hace que se den las contracciones musculares como tal. Entonces, con su ojo biónico, usted agarró el músculo, lo cortó y vio todo, ¿no? Vio que el músculo tiene un citoplasma, pero que en este caso se llama sarcoplasma. Vio que tiene un retículo endoplasmático, es este azulito que está acá, pero que en este caso recibe el nombre de retículo sarcoplásmico, y tiene una función fundamental al momento de la contracción, ya que él es el que va a liberar calcio, y el calcio es el que va a regir todo este mecanismo de contracción, el retículo sarcoplásmico. Y el músculo tiene también una membrana plasmática especializada, que en vez de llamarse plasmalema, que como ya vimos en la clase anterior, se llama en este caso sarcolema. El sarcolema tiene unas invaginaciones que te va a formar este tubito amarillo, se llama el túbulo T. El túbulo T, como veremos más adelante, forma junto con el retículo sarcoplásmico una unidad llamada la tríada. La tríada es como el regulador de voltaje que hace que las contracciones sean rítmicas, y la contracción necesita ser rítmica para reclutar todas estas para que pueda ser una contracción fuerte, porque si todas estas contracciones van por su lado, es un movimiento descoordinado. Es una especie como de regulador de voltaje para que la energía de la contracción sea dirigida y el reclutamiento sea efectivo y la contracción pueda ser realizada a plenitud. Más o menos ese es el concepto, ¿no? Lo iremos viendo a lo largo de la presentación. Comenzamos por el músculo esquelético. Como ya les dije, también se llama músculo estriado. Son fibras musculares alargadas, multinucleadas, y los núcleos están hacia la periferia. Son grandes, ¿no? Miden de 100 hasta 100 micras, miden 10 a 100 micras. Estas se originan del mesenquima embrionario, o sea, del mesodermo, y originalmente son unas células que se llaman los mioblastos. Mio de músculo, blastos de célula inmadura. Eventualmente los mioblastos se diferencian y se van fusionando y forman una estructura que se llama el miotúbulo, que son ya células multinucleadas, pero aún no están diferenciadas a músculo esquelético. Cuando se diferencian a músculo esquelético, a estas se le agregan unas células que están aquí en amarillito, que son las células satélites.
que son células de reserva que, según dice la teoría, en necesidad se diferencian a nuevas fibras musculares esqueléticas. Necesidad puede ser condiciones en las que el músculo esquelético esté desprovisto y ellas se diferencian hacia músculo esquelético. Porque recordemos que el músculo esquelético no tiene la capacidad de hacer mitosis. Estas células satélites forman una de las tantas teorías de cómo los tejidos se regeneran. Claro, no tienen la misma capacidad de estas de diferenciarse, ¿no? La reserva es menor. Pero entonces son cosas que están en estudio, ¿no? Eso forma parte de estas medicinas de las ramas de la regeneración. Entonces, el músculo esquelético, como tú lo ves en microscopio, las fibras alargadotas, ¿no? 10 a 100 micras, y usted ve que a la periferia hay núcleo, todos los núcleos están a la periferia de la membrana plasmática o del sarcolema. Entonces, y verá que se ven las características estriaciones que le dan la denominación de fibra muscular estriada. Más adelante vamos a hablar qué significan o cómo se traducen estas fibras musculares estriadas. Bien, el músculo esquelético, al igual que el nervio, tiene su nivel de organización que está dada por cubiertas progresivas de tejido conectivo, parecido a lo que vemos como el ejemplo de una soga de un barco, ¿no? La soga de un barco está constituida por fibritas delgaditas de nylon que eventualmente se van trenzando hasta formar estas sogas prominentes que tienen la fuerza suficiente para jalar un barco. Sucede algo similar en la fibra muscular esquelética y también en el nervio. Si te vas a un nivel más elemental, tienes la fibra muscular individual. Esa fibra muscular individual está rodeada de una capa de tejido conectivo que se llama el endomisio. En el endomisio tú vas a encontrar fibras reticulares y alguno que otro fibroblasto. Cuando te dicen que tú encuentras una fibra reticular, eso quiere decir que en este lugar hay bastante intercambio de sustancias. Y eso es cierto, ¿no? Aquí se intercambia sobre todo bastante oxígeno. Porque recuerden que la fibra muscular es una fibra metabólicamente bien demandante. Entonces también en este lugar las fibras reticulares permiten ese intercambio constante de oxígeno y otros nutrientes. Cuando estas fibras musculares individuales se asocian y forman paquetes más grandes que se llaman fascículos, están rodeadas de una capa más grande de tejido conectivo que se llama el perimisio, ¿okay? Tejido conectivo que rodea los fascículos. Por el perimisio pueden viajar vasitos y nervios, que también aportan al músculo mayor soporte nutricional. Eventualmente estos fascículos se asocian y se ven rodeados entonces de una capa más grande de tejido conectivo, o sea, forman paquetes todavía más grandes. El paquete más grande se llama el epimisio, y el epimisio está constituido por tejido conectivo denso y regular que rodea el músculo entero, y a través del epimisio, que es tejido conectivo, se deriva la unión neuromuscular, que es eventualmente, la unión miotendinosa, miotendinosa de músculo y de tendón, que eventualmente va a adherir el músculo al hueso como tal. Entonces, tejido conectivo, usted ya sabe que el tendón es tejido conectivo denso regular. Esta imagen no es tan bonita, es un corte transversal de músculo, verás que aquí no se ven alargadas las fibras, sino que es como si tú la vieras de arriba. Verás las fibras individuales, deben estar recubiertas de su endomisio, después forman fascículos que están recubiertos de perimisio, y eventualmente esos fascículos se asocian en paquetes más gordos, más gruesos, que están rodeados del epimisio. ¿Okay? Entonces esta imagen es mucho más bonita, usted compara cómo se ve una foto versus una imagen escaneada, como decir low D o no D, o una calidad VGA, una cosa del pasado, versus esto que es calidad. Verá que estas fibras cortadas en sentido transversal, se ven las estriaciones, que vamos a hablar más adelante, se ven los núcleos a la periferia, y las individualitas tienen su endomisio, hacen después fascículos con perimisio, y eventualmente los paquetes más grandes están rodeados de perimisio. ¿Sí? Ese es el concepto de cómo se organiza el músculo. Fibritas delgaditas forman paquetes gruesos, que son los que permiten las contracciones que ya ustedes se deben ir imaginando cómo van ocurriendo. Siguiendo con el epimisio que rodea todo el músculo esquelético, lo ven aquí, el músculo esquelético rodea de la capa más gruesa, luego se asocia colágeno a este epimisio. Y esos paquetes de colágeno son como poleas que sirven para propagar la fuerza mecánica de manera que la contracción sea más potente. ¿Ok?
Este colágeno se ve en forma de tejido denso irregular que se conecta con la fascia. La fascia es como la cobertura final del músculo esquelético. La fascia tú la ves bien cuando haces la disección de los cadáveres, y ustedes la van a ver bien cuando vayan al salón de operaciones, ¿no? Cada vez que abren una barriga, el ejemplo clásico es una cesárea, la disección por planos, ustedes van a conocer la fascia, que es lo que cubre los músculos rectos abdominales. Bueno, el músculo eventualmente se adhiere al hueso a través de la fascia que se conecta con el tendón en la unión miotendinosa. O sea, ese es el método de anclaje de músculo al hueso. Todo esto ocurre ya que el sarcolema, o sea, la membrana plasmática del músculo esquelético, tiene invaginaciones que van a servir para todos estos mecanismos de adherencia. De hecho, usted ve que cuando en tejidos crudos, a los que cocinan, separar el hueso o el músculo no es fácil. O sea, tú tienes que hacer una buena disección con instrumentos afilados, porque esto está bien fuertemente adherido, gracias a toda esta pocotón de unas intercelulares que yo les hablo, más las fuerzas mecánicas y las propiedades mecánicas de cada componente como tal. Más en el libro, supuestamente esto es una cheye, no sé qué cheye es esa porque tiene blanco, pero tú ves entonces las fibras individuales recubiertas de sus respectivos tejidos conectivos, hasta eventualmente el epimicio, que es mucho más grueso. Bien, vamos a hablar de esto, que es lo que me interesa, es el aparato contráctil y la sarcómera. La sarcómera es el aparato contráctil del músculo esquelético, ¿ok? Cuando tú ves el músculo esquelético a nivel longitudinal, tú verás que la fibra muscular esquelética tiene unas rayitas, que coloquialmente se llama estrías. Esas estrías tienen bandas claras y bandas oscuras. La ves aquí en poco aumento y aquí en más aumento. Bandas claras y bandas oscuras. La fibra muscular como tal tiene un citoplasma, en este caso un sarcoplasma, que está bien organizado. Dentro de ese sarcoplasma, antes de que tú agarras y con tu ojo biónico, tú verás que hay miofibrillas. Las miofibrillas son las que constituyen estas estriaciones del músculo esquelético. Aquí tú vas a encontrar unas que son más oscuras, ¿ok? Esas más oscuras se llaman, pues, bandas oscuras, pero el término histológico es la banda A. La banda A, que es la oscura, es birrefringente a la luz polarizada. O sea, es un fenómeno óptico que, para enseñárselo, lastimosamente yo tuviera que tener un microscopio con ustedes, ¿no? Tú mueves el condensador y se ve cómo hay birrefringencia a la luz. El término es anisotrópica, versus las bandas claras, que son las bandas I, que no se alteran con la luz polarizada, y son las isotrópicas. ¿Okay? Eso es como lo básico de la sarcómera que vamos a ver a lo largo de la clase. Bien. Tenemos un ojo biónico que se convierte entonces en un ojo molecular, un ojo ultraestructural, que es como con un microscopio electrónico, ¿no? Entonces agarramos esto y bajamos a un nivel todavía más profundo, que es el nivel de microscopio electrónico. Vean lo interesante que es esto. Tienes la banda A, que es la oscura, y la banda I, que es la clara. ¿Ves cómo alternan? Oscura, clara, oscura, clara, oscura de nuevo. Y así infinita cantidad de veces. La banda clara o la banda I está atravesada por una línea bien oscura. ¿La ves aquí, no? Esa línea oscura se llama el disco Z. El disco Z marca el comienzo y el final de cada sarcómera. La sarcómera es la unidad funcional del músculo esquelético y es la que forma el aparato contráctil. Entonces, una sarcómera en descansito mide unas 2.5 micras. Te agarro una regla y 2.5 micras tuviera que poner su ojo biónico para poder ver que es súper chiquitito. Bien, tenga ese concepto ahí y después regresamos a verlo, ¿no? Regresando a un nivel más celular de organelos, usted verá que en la fibra muscular tú encuentras mitocondrias, porque también en esta generación de ATP, generación de energía, por los mecanismos que usted conoce, y tenemos un retículo que recuerde que se llama el sarcoplásmico, que tienen todas las fibras musculares, ¿ok? Entonces, importante es que aquí vamos a encontrar entonces las miofibrillas, que son la actina y la miosina. La disposición lateral de las miofibrillas son las que hace que usted vea estas estriaciones transversas. Entonces, a mayor aumento la fibra alargada con sus núcleos a la periferia. Bien, vamos a hablar entonces de las miofibrillas. Eso que le hablaba yo de las bandas oscuras y las bandas claras se debe a la disposición de las miofibrillas, o sea, a la disposición de la miosina, que es la gruesa,
y la actina, que es la delgada, en este caso la F-actina, que es la actina filamentosa. ¿Ok? La disposición regular de esto es lo que forma la conformación, valga la redundancia, de la sarcómera como tal. Entonces a esto me refería con el ojo biónico, ¿no? Tú agarras un músculo, lo cortas y tú puedes entonces ver que hay disposición regular de actina y miocina, esquemáticamente. Bien, antes de hablar de la sarcómera tenemos que hablar de los filamentos como tal. Vamos a comenzar por el filamento grueso, que es la miocina. Lastimosamente para mí, esta es la parte donde la clase se me mezcla con la bioquímica y con la biología celular, y bueno, es la parte que no es mi fuerte, no es la parte abstracta. Por eso yo no entiendo cómo a la gente le gusta la bioquímica, pero bueno, la bioquímica es fundamental para el que le gusta farmacología, nutrición también. A mí no. Farma me gustaba más, pero nutrición pasó por mí. Ya después, cuando desarrollé sentido común, fue que entendí cómo funciona la nutrición, pero nutrición como tal no me llegó. Bueno, aterricemos. La miocina, como les he dicho ya bastantes veces, conforma el filamento grueso o la miofibrilla gruesa. Y por lo general nosotros la vamos a ver en la banda oscura de la sarcómera. Tengan ese concepto en mente, porque es un concepto que no es tan rígido, es un concepto más que todo flexible. Porque recuerden que ya estamos hablando de cosas flexibles y dinámicas, que por eso es que me falla, porque la ciencia dinámica a mí me choca, mi ciencia es estática, pero bueno, hay que adaptarnos a todo. La miocina está constituida por dos cadenas pesadas, que son estos renacuajitos acá, parece también unos espermatozoides, con una cabeza y una colita, que las colitas se van entrelazando. Esas son las cadenas pesadas. Y dos cadenas ligeras que están en las cabezas de estas cadenas pesadas. 1, 2, 3, 4. O también se llaman estos proyecciones globulares. Volvamos. Las cadenas pesadas son más largas, son más grandes y son dos, y tienen sus colitas que se entrelazan y forman algo que se llama la cola de miocina. Estas cadenas pesadas tienen unas cabezas que también se le llama proyección globular, que son esta y esta de acá. En esas cadenas pesadas, en esas proyecciones globulares, en las cadenas pesadas, cada una tiene un par de cadenas ligeras. O sea, si cada una tiene un par, son 4. 1, 2, 3, 4. ¿Ok? Que son las cadenas ligeras de miocina. En estos sitios de cadenas ligeras es donde se va a ligar la actina. ¿Okay? Recuerda que les dije que la contracción se da porque se sobrepone una miofibrilla delgada sobre la gruesa y viceversa. Bueno, para eso es necesario que las fibras estén enlazadas entre sí. Este es el sitio de unión a actina. Y también es el sitio donde se aloja el ATP para la respectiva energía necesaria para este deslizamiento o sobreposición de una fibra sobre otra. ¿Ok? Ya vimos la miocina. Ahora vamos a ver la contraparte de la miocina, que es la actina. Cuando la actina está en disposición de filamento, va en forma de F-actina. Está en ese concepto ahí en la cabeza. ¿Ok? La actina es el filamento delgado. Cada monómero de actina está compuesto por actina G o actina globular, que son las bolitas amarillitas estas. Cuando estas bolitas se asocian y forman como un collar de perlitas, forma entonces la F-actina. Y gracias a esas actinas hay sitios de unión a miocina. Recuerden que el sitio de unión está en las proyecciones globulares de la miocina, donde están las cadenitas ligeras de miocina. Entonces, en la actina usted va a encontrar dos proteínas reguladoras muy importantes. La primera es la tropomiosina, que está representada por esta cuerdita doradita que hace como una especie de trencita. La tropomiosina sirve para unir entonces a las subunidades de actina globular, que también están en forma de actina filamentosa. ¿Ok? Una proteína como de estructural. Y también tienes otra proteína importante que acá está representada en verdecito, que es la troponina. Esta imagen está chiquitita, yo sé que hay una imagen más grande adelante, más bonita,
donde se ve que la troponina tiene a su vez 3 subunidades que es importante que ustedes conozcan. Está la troponina T, que es donde se une la troponina a la tropomiosina. Está la troponina C, que es la que liga calcio. Y finalmente está la troponina I, que es la que regula la interacción de las dos miofibrillas. O sea, regula la interacción entre la actina y la miosina. ¿Okay? Esto parece difícil, pero es difícil, lo reconozco. Pero cuando usted lo ve por quinta vez como yo, o más, ya se vuelve un poco menos abstracto. Yo tomé mi ejemplo del ojo biónico de aquí, ¿no? Tienes una fibra muscular, la vas cortando y tu ojo se va adaptando, ¿no? Eventualmente vas a tener un ojo tan biónico que te va a permitir ver las proteínas. Una cosa fuera de la imaginación, ¿no? Usted va a encontrar las dos proteínas, esta es la imagen del libro, por cierto, y vas a encontrar acá los filamentos de miosina. O sea, no es que la miosina está solita, ellas se entrelazan entre sí y forman complejos de miosina con las respectivas cabecitas o proyecciones globulares que yo les había mencionado. En estas cabecitas están los sitios de unión a actina y están los sitios de unión a ATP, que es necesario para la contracción muscular. Y acá abajo está la tropomiosina, constituida por sus bolitas de G-actina, que cuando se unen como un collar de perlitas, forman la F-actina. Recuerda que tienes entonces la trencita, que es la tropomiosina, que acá está en verdecito, y tienes entonces la troponina, que tiene 3 subunidades. Recuerda, la troponina T, que es la que se une a la tropomiosina, la troponina C, que es la que liga calcio o se une a calcio, y la troponina I, que es la que media la interacción de actina con miosina. Creo que vamos bien por ahí hasta ahora. Bien, vamos a saltar ahora sí a la sarcómera. La sarcómera es como si fuera un resorte. O sea, tú tienes actinas y miosinas que se sobreponen entre sí. Y esa sobreposición, cuando se desliza una sobre la otra, es lo que crea la contracción. Importante es que las fibras no disminuyen de tamaño, sino que se deslizan una sobre otra. Es como un telescopio. Porque tú tienes tu telescopio colapsado y entonces tú lo alargas y lo colapsas. O sea, ese colapsamiento no involucra que los elementos individuales se acortaron, sino que se colapsaron uno sobre otro. Más o menos así funciona la sarcómera. Bien, vamos a ver lo que tenemos por acá. La banda I, que está aquí, o sea, la banda clarita, no se sobrepone sobre los filamentos gruesos de la banda A. Es al revés. Importante es que es como para recordar, ¿no? La banda I es la clarita y la banda A es la oscura. Vamos a ver una serie de proteínas ahora nosotros, ¿ok? La primera es la alfa-actinina. Aquí se me va a tocar leer. Dice aquí, los filamentos de actina están anclados perpendicularmente al disco Z por medio de la alfa-actinina, ¿ok? Vamos a ver eso en este esquema. Tienes aquí el filamento de actina, que ahora está gris, con celestito, que es la tropomiosina, y él está enlazado al disco Z gracias a la parte rojita, que está representada por la alfa-actinina. O sea que esa es una molécula de anclaje. Tienes otra proteína que se llama la titina, que se encuentra entonces en las bandas I, una proteína grandísima, mira tú, 3700 kilodaltons, dice que es la más grande del cuerpo y tiene una función de andamiaje, o sea que forma como el soporte, y también tiene propiedades elásticas y sirven para soportar entonces a los filamentos gruesos de miosina y conectan estos al disco Z. Vamos al esquema y vamos a buscarlo. Tienes aquí en morado la miosina con sus cabecitas o proyecciones globulares, y tienes acá en fuchsia, que parece como la colita de un puerco o como un sacacorcho, la titina, que entonces une la miosina al disco Z. ¿Lo ven, no? Ven cómo la titina va a unir la miosina al disco Z. Tienes otras proteínas como por ejemplo la nebulina, que la nebulina lo que hace es ligar
los filamentos en sentido lateral y los ayuda a anclarse a la alfa-actinina. Vamos a buscarlo para ver. Bueno, la neurina aquí como que no está muy esquematizada. Lo importante es que entonces va a ayudar a anclar el filamento de actina a la alfa-actinina que ya conocimos anteriormente. Entonces, esto que usted ve acá en fotografía electrónica esquemáticamente se traduce acá. Entonces, verá cuando vamos a la parte en teoría más dinámica, cómo estos elementos se colapsan unos entre otros, se sobreponen unos entre otros, y eso es lo que crea la contracción. Lo que vimos aquí son los elementos de anclaje de los filamentos a la sarcómera, recordando que la sarcómera va de disco Z a disco Z. Bien, vamos a ver los componentes de cada banda, ¿no? En la banda A nosotros vamos a encontrar filamentos gruesos y filamentos delgados. Vamos a echar para atrás, ¿vale? En la banda A, que va de aquí hasta acá, sí es cierto, ¿no? Filamentos gruesos, que es el moradito, y filamentos delgados, que es en gris. No sé por qué eligieron el gris, porque es un color que no resalta, pero bueno. La banda A, o sea, imagínate que tú tienes tu ojo biónico que ya se convirtió en un ojo molecular y ahora se convirtió en un ojo supermolecular. O sea, tú puedes todavía ver más profundo, más chiquito, así como si estuvieras viendo Ant-Man, cuando llega un punto en el que se hizo tan chiquito que las leyes de la física y de la no aplicaban. Un mundo ¿cómo te explico yo? No me explico, ¿cómo me expreso yo? Tú llegas a un punto tan chiquito que los conceptos de espacio y tiempo no aplican. Por lo tanto, es una cosa que es incomprensible para la imaginación. Eso es lo que pasa con estas cosas acá. Bien, tú vas bajando cada vez más, llegas a un nivel de proteínas, ¿no? Si sigues bajando, llegas al nivel ultraestructural de los monómeros y después al nivel de los electrones, etc. Eso son cosas que para mí son abstractas. Por eso uno se pierde fácilmente con estas cosas. Vas bajando y en la banda A te encuentras una zona que es más clara, central, que se llama la zona H. Tienes aquí en el centro más o menos, ¿no? Supuestamente está ahí. En la zona H tú solamente vas a encontrar miosina. Vamos a ver acá. Debería estar acá la zona H en el medio. Solamente hay miosina. Sí, estoy de acuerdo. Si bajas más todavía, o sea, si consigues una cosa estilo Ant-Man, vas más profundo a la zona H, vas a encontrar una línea M. Pues aquí en morado, línea M, morado. En la línea M ya estamos entrando a un nivel de proteínas, así que tú tienes una visión que te permite ver proteínas. En la línea M vas a encontrar dos proteínas importantes. La primera es la miomesina, que es la que ancla los filamentos gruesos a su lugar, y vas a encontrar la creatinquinasa o creatina quinasa, que es la que suple, importante, ATP para la contracción del músculo. Acá es una cosa impresionante, ¿no? Pero es bonita, ¿no? Al principio cuando uno lo estudia es súper cruento, pero entre más uno lo lee, más uno como que, wow, qué impresionante. Y tú dirás, que chuleta, la gente que descubrió estas cosas, una de dos, o dos de dos, eran extremadamente inteligentes o no tenían nada que hacer. Una cosa para mí es una cosa del otro mundo, una cosa impresionante. Para resumir en los conceptos, tienes entonces la banda A, que es la oscura. La banda A tiene en el centro una zona H, que es donde solo hay miosina, y adentro en la línea M tú vas a encontrar las proteínas que la miomesina ancla la miosina a su lugar, y la creatinquinasa es la que suple ATP para la contracción de la sarcómera. Por acá encuentras entonces la banda I, que es la clara, la banda Z, que disecta la banda I, y entonces recordar entonces las proteínas que ligan las respectivas miofibrillas a los discos Z. ¿Okay? Esto como si fuera el esqueleto del aparato contráctil, la sarcómera. Man es del libro, ¿no? Un poco más esquemática y te describe lo mismo, ¿no? Tienes entonces la banda oscura, que es la banda A. Más profundo tienes entonces la zona H, que solamente hay miosina, bien esquematizado aquí. Y más profundo tienes la línea M con las dos proteínas que ya les he hablado. Tienes acá los discos Z, que son los sitios de anclaje de las miofibrillas descritas. Entonces mira aquí a nivel autoestructural de que lactina,
la banda ahí. No sé, esto es una cosa que tienes que verlo muchas veces para poder comenzar a entenderlo. Yo también lo entiendo. Cada vez que lo leo, lo voy internalizando más. Bien, vamos a dejar la sarcómera hasta ahí y vamos ahora a comenzar a hablar de las cosas un poquito más dinámicas. Siendo el primero un organelo especializado de la fibra muscular que se llama el retículo sarcoplásmico. ¿Ok? Ya usted sabe qué es. En el retículo sarcoplásmico hay muchas bombas y canales que sirven para secuestrar calcio. El calcio es fundamental para la contracción. Usted tiene neuronas que están conectadas a los músculos esqueléticos a través de un concepto que se llama la unión neuromuscular, que usted verá con más detenimiento cuando es su clase de fisiología. La neurona manda un estímulo a través de la sinapsis y ese estímulo desencadena entonces la depolarización de la membrana plasmática del músculo esquelético. Esa depolarización va a hacer que nuestro amigo, el retículo sarcoplásmico, libere mucho calcio. ¿Ok? Una explosión de calcio, una explosión de energía, de iones de calcio, mejor dicho. Para que esto sea coordinado, tiene que haber reguladores de voltaje, que es lo que los quiero ver. Esos reguladores de voltaje están mediados por el túbulo T. Como usted lo ve acá, ¿no? El túbulo T es una invaginación de la membrana plasmática que se asocia a las cisternas del retículo sarcoplásmico y forma una unidad llamada la tríada, que la tríada ayuda a que esta liberación de calcio sea coordinada, de manera que la contracción sea eficiente. ¿Ok? Vámonos con los túbulos T, pero con más detenimiento. Vea que tiene aquí la membrana plasmática y aquí entonces bajan estos pliegues de membrana plasmática, que acá están en rojito, que se llaman el túbulo T, que se asocian a las cisternas del retículo sarcoplásmico para formar entonces la famosa tríada que está aquí en azul. Al momento de la depolarización que causa la neurona, la tríada permite que el retículo sarcoplásmico libere calcio y entonces esa liberación de calcio permite ser bien coordinada. Cuando se libera este calcio, entonces comienza la contracción de la sarcómera que vimos anteriormente. Esto es lo mismo, ¿no? Nada más que aquí la tríada está representada por verdecito, que es el túbulo T, y las dos cisternas aplanadas de retículo sarcoplásmico, que son las que van a regular o van a controlar que la salida de calcio sea coordinada para que la contracción sea eficiente. Y ver aquí los núcleos de la periferia, ¿no? Entonces tiene que tener como un ojo biónico para poder ver estas cosas. Bien. El mecanismo de contracción, yo me acuerdo que eso lo mencionó la profesora Fulvia. La profesora Fulvia me dijo que ustedes la conocen, ¿no? Ella todavía, yo alguna vez la vi el semestre pasado cuando yo me encontré, cuando llegué a la universidad. Ustedes son el segundo grupo al que yo les doy. Ella da una parte del laboratorio de fisiología y ella les va a explicar esto que yo les voy a mencionar mucho mejor. O sea, yo no soy profesor de fisiología ni pretendo serlo, pero me toca mencionar estas cosas que no me gustan. Entonces, cuando ella les dé creo que tienen una materia que ustedes que se llama Introducción a la Fisiología, pregúntenle a ella qué es eso de la sinapsis, de la unión neuromuscular, de la sarcómera, y ella le va a explicar con un don mucho más talentoso que el mío. Mi don es para la histología, pero bueno, me toca hablar de estas cosas, ¿no? Por eso es que a veces me enredo. Igual, yo no les voy a preguntar esto en el examen porque, como no es mi fuerte, yo no voy a preguntar una cosa que no es mi fuerte, ¿no? Pero le va a servir como una especie de base para cuando les toque dar fisiología. Bien, ya les había dicho que tienes tu neurona acá, tu neurona que está aquí en azul, ¿no? Dentro de la neurona viajan vesiculitas, que usted sabe que es una vesícula, ya se sabe lo que es el transporte de esta membrana, ya sabe qué proteína, que es la proteína RAP, guía el tráfico de membranas. Y entonces, cuando existe el estímulo, esta vesícula de membrana, se fusiona con la membrana plasmática de la neurona y entonces libera el contenido. El contenido que libera se llama acetilcolina, que es un neurotransmisor que se va a unir con los receptores de acetilcolina, que se encuentran en el músculo esquelético. Los receptores
que se llaman nicotínicos. Esto lo verá con farmacofisiología, o las dos. Perdón. Esta unión del receptor de acetilcolina con su ligando, que es la acetilcolina, va a causar la depolarización de la membrana, que de forma muy resumida representa un cambio eléctrico en la membrana plasmática, una curva que se llama el potencial de acción, que usted verá después en su fisiología, que entonces va a mediar que ese retículo sarcoplásmico que usted ya conoce libere calcio. Pero esa liberación de calcio tiene que ser bien coordinada, por eso es que existe el túbulo T y la tríada. Entonces, esa liberación de calcio es lo que va entonces a generar la contracción a nivel de la sarcómera. Recuerden que yo les dije que la contracción ocurre como un telescopio, ¿no? Ocurre porque se sobreponen los filamentos gruesos sobre los filamentos delgados entre sí. No es que cambian de longitud. Recuerden el telescopio siempre. Ese fue el mejor ejemplo que se me ocurrió. Ya les dije lo de la sinapsis, el potencial de acción de manera resumida. Y entonces cuando el retículo sarcoplásmico libera ese calcio, es entonces cuando se da esa compresión de las fibras entre sí, ese deslizamiento, y eso es lo que genera la contracción. Bien, vamos a ver unas cosillas que también usted verá en fisiología, pero bueno, voy a adelantárselas el día de hoy. Cuando el músculo está en reposo, recuerda la miocina con sus cabezas, estas no se unen a actinas. Bueno, ¿y por qué no se unen a actinas? Porque los sitios de unión están bloqueados. Un ejemplo de esto es cuando usted tranca la puerta, ¿ok? Cuando usted tranca la puerta, no la va a abrir nunca, porque la puerta está pues trancada. Trancada, yo no sé si es un verbo, yo creo que es un panameñismo. Bueno, aquí ocurre algo parecido. En el caso de la puerta, el trancamiento, otras palabras inventadas, ocurre por la cerradura, que está trancada. Yo tengo una muletilla con la trancada. En el músculo, a nivel de sarcómera, ocurre algo similar, debido a que los sitios de unión de actina y miocina están bloqueados. Están bloqueados por complejos de troponina y miocina. O sea, está bloqueado. O sea, por mucho que usted quiera, eso no se va a mover, no te va a contraer porque están bloqueados los sitios de unión. O sea, tienes tus miofilamentos ahí, pero si están bloqueados no va a haber contracción. ¿Cómo se desbloquea esto? Pues necesitas la llave de la puerta. En este caso, la llave de la puerta es la liberación del calcio que ocurre con el proceso que ya les expliqué previamente, ¿no? Cuando se libera calcio, la troponina sufre un cambio conformacional, entonces va a mover la tropomiosina para exponer el sitio de unión. Y cuando el sitio de unión se expone, se puede entonces unir la actina a las cabezas de miocina. Como cuando usted agarra la llave, ¡crank!, abre, y entonces giró la perilla. Y magia, la puerta abrió. ¿Ok? Véalo así más o menos. Cuando esto ocurre, cuando la actina se une a la miocina, ocurre una cuestión que se llama cambio conformacional. O sea, un cambio a nivel ultraestructural de la miocina. Ese cambio conformacional ala los filamentos hacia más lejos de la banda A, o sea, los atrae hacia el disco Z, y eso acorta la sarcómera. Y ese acortamiento de la sarcómera hace que las miofibrillas se dispongan o se deslicen una sobre sí. Eso acorta la sarcómera y eso es lo que comienza la contracción. Ese cambio conformacional está descrito por una palabra bien curiosa que se llama pivote. Eso lo van a ver muy bien en fisiología. Les repito, yo lo di suscrito a la profesora Fulvia, que fue la que me lo enseñó a mí en su momento, cuando di fisiología yo. Ahora yo soy médico especialista y bueno, uno siempre se acuerda de sus maestros cuando calan en uno, ¿no? Yo aspiro que ustedes se acuerden de mí en su momento. Si no, ni modo, ¿qué vamos a hacer? Yo no voy a dar eso porque después me deprimo y me desanimo. Bien. Siguiendo con el mecanismo de contracción, véalo así, ¿ve? Tienes aquí la sarcómera en posición relajada, abierta. Y cuando usted genera el estímulo a la sinapsis, la sarcómera
se sobreponen unos entre sí. Es como si tú tengo mis manos aquí separadas y entrelazo los dedos. Bueno, más o menos así funciona la sarcómera. Lo que pasa es que, recuerden, no es que los filamentos se acortan de distancia, se sobreponen entre sí, como el telescopio, más o menos. Recuerde usted que en la proyección globular de miocina, o en la cabeza de miocina, hay sitios para ATP. Cuando esa ATP se hidroliza, sirve para alar la miocina en este acto de contracción. Esto ocurre en presencia de calcio, que es liberado por el retículo sarcoplásmico. Y no es que ocurra una a la vez, ocurren muchas al mismo tiempo, ciclos repetitivos. Esos ciclos repetitivos de muchas sarcómeras contrayéndose, o sea, acortándose, es lo que genera eventualmente la contracción del músculo, que es lo que dice aquí en este parrafito. Entonces, interesante esto, ¿no? Creo que lo estoy explicando mejor que la última vez. Bien, cuando nosotros nos morimos, pasa un fenómeno bien curioso que se llama el rigor mortis. Cuando usted se muere, bueno, no se va a dar cuenta de eso. Cuando un paciente se muere, no hay estimulación nerviosa, obviamente. Eso hace que los niveles de calcio disminuyan, y no solo disminuyan, que sean nulos. Como no hay calcio, los sitios de unión actina-miocina están bloqueados. Eventualmente, la sarcómera va a volver a su posición de relajamiento y entonces se va a poner en esta posición, una posición de relajamiento, con todos los sitios de unión de actina y miocina totalmente bloqueados. Como tú estás muerto, bueno, tú no, el paciente está muerto, no es ni paciente, no es cadáver, está muerto, vaya la redundancia, un cadáver muerto, no hay ATP. Entonces los enlaces covalentes de actina y miocina se vuelven estables. Esa estabilidad de los enlaces, o sea, los enlaces, como así decirlo, como que se convierten en una sola masa, una sola unidad, no dinámica, ya no hay dinamismo. Entonces, esa posición estática lleva a que la sarcómera se estabilice. La estabilización de todas esas sarcómeras lleva al fenómeno que se llama la rigidez muscular o rigor mortis. Eso es bien característico porque el paciente, entre más tiempo lleva muerto, más rígido está. Y se pone bien rígido, o sea que tú le tratas de levantar este miembro superior, buena suerte con eso. No hay ATP porque la mitocondrita dejó de funcionar luego que el paciente murió. Entonces todos esos enlaces se vuelven covalentes, estables, y la unidad dinámica ya no lo es. Eso también está pasando a mi mamá, ya que como sus neuronas en su corteza cerebral fueron dañadas por la isquemia, ya no hay impulso neural hacia su hemicuerpo derecho. O sea, eso es propio de los ACV, ¿no? Cuando ocurre daño en el cerebro, el daño a nivel de la pirámide que queda en el tallo cerebral, hay una decusación ahí, por eso es que el daño del cerebro es izquierdo, pero la afectación en el cuerpo es derecha. Eso te lo va a conocer bien en su clase de neuroanatomía, ¿ok? Entonces, en este sitio, los músculos de mi mamá se están anquilosando, porque ahí no hay movimiento dinámico de la sarcómera, y entonces hay una rigidez propia de este lado del cuerpo, ¿no? Lamentablemente ya eso no va a volver a recomponerse, por lo menos no a su función normal. Puede haber cierto reclutamiento por la plasticidad neural que les expliqué, pero no va a volver a ser, mi mamá no va a ser Usain Bolt. No importa, por lo menos no está muerta, que era lo que tanto que es lo que uno quiere, ¿no? Eso está bastante bien, pero bueno, casos y cosas. El músculo esquelético está inervado por fibras musculares que, como son periféricas, tienen en su axón células de Schwann, que sirven para que el impulso nervioso sea casi que automático. Haga la prueba. Vaya a su casa, prenda la estufa, prenda el quemador y entonces ponga los dedos. Y usted va a medir cuánto se demora en retirar sus dedos de ahí. Porque la inervación es rápida, el estímulo le llega al cerebro, el cerebro se da cuenta que usted está sufriendo daño y es casi que automática esa reacción de retiro frente a este tipo de estreses nocivos. En este caso, el quemador de la estufa. Eso es lo que me interesa que ustedes sepan de aquí. Ya usted verá lo otro cuando de fisiología. Bien, la aplicación médica de esto, la miastenia gravis.
La miastenia gravis es una enfermedad que ocurre cuando hay, vámonos a la imagen de la unión neuromuscular. Bien, hay autoanticuerpos contra estos receptores de aquí, que son los receptores de acetilcolina. Su neurona funciona bien y vacía la acetilcolina para que se una acá, pero como hay autoanticuerpos contra los receptores, no se va a dar la estimulación al músculo esquelético. Por lo tanto, el músculo esquelético no se va a depolarizar y no va a ocurrir la salida de calcio por medio del retículo sarcoplásmico. Por lo tanto, el músculo no se va a contraer. ¿Okay? Esto es una enfermedad autoinmune contra los receptores de acetilcolina. ¿Okay? Vamos a regresar entonces acá. Las manifestaciones clínicas de esta enfermedad se van a ver sobre todo al principio en los músculos que son más activos. De los músculos más activos, músculos esqueléticos más activos son los párpados. Ese paciente que no va a recibir estimulación en los párpados se le comienzan a caer y él no puede parpadear porque no hay acetilcolina que estimule a la depolarización del músculo esquelético. Por lo tanto, un signo clásico de la miastenia gravis es esa ptosis palpebral. Ptosis es P-T-O-S-I-S. Es clásico de la miastenia gravis. Eventualmente eso lleva a debilidad, ¿no? O sea, los músculos se van debilitando y no pueden contraerse. Claro, eso se corrige cuando los lisosomas agarran y digieren estos receptores defectuosos. Pero el autoanticuerpo puede más que el lisosoma, y entonces el autoanticuerpo destruye receptores, y bueno, una enfermedad clásica que su mecanismo de corrección está dado por las bases de la farmacología, los inmunomoduladores, como es autoinmune. Usted la conocerá más a lo largo de su carrera, pero vea interesante que es esto, ¿no? Vea cómo la ausencia de contracción de músculos se manifiesta de esta forma a nivel clínico. Entonces recuerda la miastenia gravis, ya usted la conocerá con más detenimiento cuando dé fármaco, que es donde se ve el tratamiento como tal, cuando sale entonces de la acetilcolina, de los receptores nicotínicos, tantas cosas tan bonitas que bueno, no son muy fuertes. Y recuerda la caída del párpado, se llama la ptosis palpebral. Bien, dentro del músculo esquelético hay unos receptores especiales que se llaman los propioceptores, que están representados por una estructura que se llama el huso muscular, que lo ve aquí adentro, dentro de los haces de músculo. El huso muscular tiene la función de que usted pueda mantener su postura. Hace eso ya que favorece la actividad coordinada de los músculos opositores, de manera que usted pueda realizar sus actividades diarias, tales como caminar y mantener su postura erguida. Eso es gracias al huso muscular. Pero se lo menciono porque eso también lo ve en fisiología. Otra estructura importante que usted tiene se llama el órgano tendinoso de Golgi, que se encuentra en la unión miotendinosa. Entonces son un pocotón de axones y de fibras nerviosas que lo que hacen es detectar cuando tú estás cargando un exceso de tensión. Y cuando la tensión es excesiva, hay una inhibición del nervio motor que hace que automáticamente se libere la tensión. O sea que tú agarras un objeto muy pesado y lo cargas mucho tiempo, va a llegar un momento en que tú lo sueltas, porque tu órgano tendinoso de Golgi detectó que el exceso de tensión era mucho y si se mantiene ese estrés, se puede dañar tu unión miotendinosa. Por lo tanto, tú reflexivamente lo sueltas ese estrés tan fuerte. Bien, a nivel ultraestructural, el músculo esquelético está organizado por proteínas. Una proteína importante de esto es la distrofina, que organiza las fibras musculares, o mejor dicho, las miofibrillas, que son la actina y miocina. Hay enfermedades tales como la distrofia muscular de Duchenne, en la cual hay mutaciones que codifican los genes de esta proteína, y eso hace que la organización de las miofibrillas sea defectuosa en el citoesqueleto. Ese citoesqueleto débil hace que la contracción muscular rompa estas fibras y por lo tanto el desuso de los músculos lleva eventualmente a atrofia. Estos pacientes tienen músculos que no son tan eficientes como los suyos. Entonces eso es interesante porque eso le explica a usted cómo a nivel celular hay enfermedades que son raras por suerte, que tienen manifestaciones clínicas importantes.
a nivel de la distrofina, recuerda, la distrofia muscular de Duchenne. Bien, el músculo esquelético tiene sus ciertos tipos de fibra, ¿no? Se las menciono solamente, pero esto no es una cosa que se da en la práctica, que sobre todo se clasifican en base a lo rápido que se contraen. Por ejemplo, no es lo mismo los párpados suyos que se contraen súper rápido, los suyos y los míos, versus los músculos de la postura, que son músculos más grandes y que soportan más tensión. Se han clasificado este tipo de fibras musculares esqueléticas en base a su metabolismo y a su uso de oxígeno. Por ejemplo, te hablan de que hay fibras musculares rápidas o lentas en base a su capacidad de contracción, y en base al metabolismo, fibras de fosforación oxidativa o de glucólisis. Se lo menciono como curioso, la verdad es que en la práctica esto no se ve. Entonces, por medio de tinciones de método de histoquímica, se pueden detectar, gracias a la ATPasa, las fibras musculares rápidas y las fibras musculares lentas. Tú también puedes evaluar esto en base a el número de mitocondrias, cuánto glucógeno hay, que el glucógeno es una fuente de energía al final del día, que eso lo verán más en la clase de bioquímica, y la cantidad de mioglobina. La mioglobina es una proteína súper importante del músculo esquelético, es parecida a la hemoglobina, y esta lo que hace es que contiene hierro y permite que se almacene oxígeno. En base a estas características se ha propuesto la clasificación de las fibras musculares en distintos tipos. Solo voy a mencionar los que me importan a mí. Bien, tenemos mejor dicho, fibras musculares oxidativas lentas. La función de estas es contracciones lentas y largas, sin cansarse. Morfológicamente, estas tienen mucha mioglobina y tienen más oscuro. Acá no, la que tiene más oscuro. Tienes entonces fibras glucolíticas rápidas, ¿ok? Poquitas mitocondrias y que el metabolismo es sobre todo anaerobio. Como tienen mucho glucógeno, se ven más blancas, ¿no? Hay unas que son más claritas acá, ¿no? Y tienes las que son intermedias. Si lo ves más a fondo, tienes estas oscuras que tienen bastante mioglobina y estas rápidas que tienen bastante glucógeno. Entonces, ¿qué me interesa a mí? Por ejemplo, las oxidativas lentas, que son las que soportan contracciones más lentas y más sostenidas, se encuentran en los músculos de su postura, mientras que las glucolíticas rápidas se encuentran en los músculos extraoculares, que son los que parpadean rápido, contracciones mucho más rápidas que sus músculos grandes. Y en el medio hay fibras con funciones intermedias. Eso es todo lo que yo quiero que sepan de esto. De repente los tipos de metabolismo, pero no mucho más de eso. Bien, vamos entonces ahora a saltar a otra parte de esta clase, que es el músculo cardíaco, que tiene sus características morfológicas y sus propias funciones parecidas, pero muy distintas a las del músculo esquelético. Bien, el músculo cardíaco, a diferencia del músculo esquelético, no es multinucleado. De hecho, el músculo cardíaco tiene núcleos grandes centrales. Lo ves aquí, ¿no? Esto es un corte transversal, núcleo grande central, núcleo grande central, núcleo grande central. Más, sin embargo, el músculo cardíaco sí tiene estrías. Sí es un músculo que también se considera como estriado. El músculo cardíaco se caracteriza por estar bien interconectado con cada fibra entre sí. Esa interconexión tan altamente coordinada es lo que da al músculo cardíaco su capacidad de contraerse rítmica e involuntariamente. Esas conexiones de fibra muscular cardíaca una entre sí a través del disco intercalar es la que le da esta propiedad, porque hay 1 millón de uniones intercelulares que le ayudan a tener este nivel de coordinación. La unión o el disco intercalar son uniones que están herméticamente selladas, visto de un punto ultraestructural, y entonces esto es lo que permite que el corazón pueda latir de una forma rítmica. O sea, eso usted lo verá más cuando dé la clase de fisiología cardíaca, pero todo comienza aquí, ¿no? Todo comienza aquí al nivel tisular. También se ven estrías en el músculo cardíaco, que sí son similares al músculo esquelético. Pero la diferencia morfológica es que el músculo cardíaco tiene núcleos grandes centrales y solamente es un núcleo grande central. A diferencia del músculo esquelético, que ya usted sabe que es multinucleado con núcleos alargaditos hacia la periferia. Entonces tienes esta imagen acá tan
Iba a decir bonita, pero no es bonita. Reservaré el adjetivo para la imagen. Lo importante es que se ven estas rayas que son perpendiculares a las fibras. Aquí hay otra, no sé si en el puntero. Estas rayas son el disco intercalar. El disco intercalar hace que cada fibra esté conectada entre sí y al final forman literalmente una sola fibra, que es la que forma el corazón, que por enésima vez es el que permite las contracciones voluntarias y rítmicas. La característica más importante del músculo cardíaco es este disco intercalar. Eso es lo que lo diferencia de los otros tipos que vemos en esta clase. En el disco intercalar usted encuentra complejos de unión, en los que ve las cosas que usted ya conoce del epitelio. Vas a encontrar los desmosomas con sus respectivas desmogleínas, desmoscolinas, los adherent junctions con sus respectivas cateninas, que si las caderinas. Estos complejos de unión son los que hacen que entre fibra muscular y fibra muscular haya adhesión fuerte, literalmente hermética, que sea constante durante la contracción. También encuentras gap junctions, que recuerda que son los que tienen entonces los conexones y las conexinas, que permiten tener canales para que haya intercambio iónico entre todas estas fibras musculares. Todos estos complejos de uniones son los que permiten que el corazón pueda latir de una forma rítmica y sostenida. Bien bonito esto, ¿no? Esquemáticamente yo solamente quiero que vean aquí que el núcleo es grande y central, a diferencia del músculo esquelético, y tienes que ver que tienes entonces estas discos intercalares. Si agarras tu ojo biónico, como si un telescopio ahí, verás que en el disco intercalar hay desmosomas con sus características desmogleínas y desmocolinas que anclan todo esto, y tienes los gap junctions con sus conexinas y sus conexones que permiten el intercambio de iones. Bien, el aparato contráctil del músculo cardíaco es bastante parecido a la sarcómera que ya vimos en el músculo esquelético, así que no vamos a hablar mucho de él. Yo creo que no vamos a hablar de él, de hecho, ya tiene bastante con lo que vimos anteriormente. En el músculo esquelético tienes mitocondrias, y bastantes mitocondrias, que dice que literalmente ocupan el 40% de la fibra muscular individual. Otras cosas importantes a nivel de metabolismo, ¿no? En el corazón, el ácido graso es el principal forma de combustible del corazón. Este se acumula en forma de triglicéridos. Y también tú puedes encontrar en el corazón los famosos gránulos de lipofuscina, que usted ya recuerda que son cuerpos residuales que el lisosoma no pudo digerir. Ya ustedes son cosas que usted maneja, ¿no? Y me ha demostrado que maneja. Otra cosa que tú ves en el corazón es estos espacios blancos, ¿no? Que es bastante glucógeno, que también sirve para el metabolismo propio y para proveer energía, aparte de los triglicéridos, etc. También tienes acá para recordar siempre los discos intercalares. Yo creo que los discos intercalares es lo más importante del corazón, es lo que más me importa a mí. Bien, para hablar un poquito de la dinámica cardíaca, no voy a hablar de eso hoy. Eso lo vamos a hablar cuando demos la clase del sistema circulatorio. Pero bueno, vamos a hablar ciertas cosas más generales. Usted sabe que el corazón tiene 4 cámaras, 2 ventrículos y 2 aurículas. Estos de acá son los ventrículos. Los ventrículos son los que bombean sangre y las aurículas son las que reciben sangre. Por lo tanto, los ventrículos tienen que tener una capa muscular con mayor espesor para poder bombear la sangre con más fuerza. A nivel del corazón, los túbulos T que conocimos junto al retículo sarcoplásmico están bien desarrollados, porque aquí la liberación de calcio tiene que ser bien coordinada. ¿Okay? En el ventrículo, en la aurícula, que es una cavidad que recibe sangre, el túbulo T es más pequeño y quizás ausente, porque la aurícula no se contrae, el ventrículo sí se contrae. En el corazón hay retículo sarcoplásmico, pero dice que es menos organizado que el músculo esquelético. Y en vez de haber triadas como tal, acá hay es diadas. O sea que se forma entre una cisterna terminal del retículo sarcoplásmico y un túbulo T. Diadas. ¿Cómo se da todo esto? Yo se los hablo con más calma en la otra clase porque ya van 64 minutos y yo no los quiero seguir aburriendo con tanta verborrea. Bien. Hablando un poquito, ¿no?, del corazón. Ya les dije, el corazón a ustedes late, a ustedes les gusta o no. Ustedes no pueden controlar el latido del corazón. Y yo tampoco.
El corazón se contrae de una forma rítmica. Y eso es gracias a usted va a ver cuando dé fisiología, eso es gracias al sistema de conducción cardíaco y a unas fibras musculares especiales que se llaman las fibras de Purkinje, que vamos a ver en la clase del sistema cardiovascular, el sistema ¿cómo es el título que le puse? Circulatorio. Importante que no confundan las fibras de Purkinje del corazón con las neuronas de Purkinje del cerebelo. Bien, vamos a hablar de lo que a ustedes les importa, ¿no? De la aplicación médica del corazón. El músculo cardíaco es sitio común de isquemia. ¿Qué es la isquemia? La isquemia es el cese de aporte nutricional y de oxígeno a un órgano. ¿Cómo cesa ese aporte sanguíneo? Pues porque el vaso se obstruyó. O sea, la sangre que tenía que recibir el corazón no llegó porque se obstruyó en algún punto del camino. Por lo general, esas obstrucciones se dan por las infames placas de ateroma, ¿ok? Que se dan a nivel de las arterias coronarias. ¿Okay? Cuando se forman esas placas de ateroma que obstruyen, esas placas de ateroma favorecen la hipercoagulación o la procoagulación, ¿ok? Esa procoagulación más la inflamación propia de las placas hace que se obstruyan las arterias coronarias. El corazón, al igual que el cerebro, es muy demandante de nutrientes. O sea, es un órgano que es metabólicamente muy activo. O sea que cuando tú le dejas de aportar sangre al corazón, el corazón muere rápidamente. Pero no más rápido que el cerebro se muere más rápido. Por eso es que los ECV son más peligrosos que los infartos como tal. Tiene gente que ha recibido 3 infartos como tal y están por ahí como si nada. Habiendo dicho eso, ¿cómo se corrige esa obstrucción? Bueno, el cardiólogo entra desde una arteria periférica, mete un catéter que llega hasta el corazón y ahí pone una mallita que se expande adentro de la arteria coronaria que se llama un stent o una derivación. La palabra coloquial es stent. Como una mallita cerrada que la expande, la abre y vuelve a abrir la luz del corazón. La luz de la arteria coronaria que está obstruida. Eso se llama un cateterismo. Que eso lo hacen bastante, porque aparentemente usted sabe que la muerte cardiovascular es la principal causa de muerte a nivel mundial. Claro, ahorita mismo en estos tiempos el coronavirus se está ganando ese lugar. Bien, el problema es que cuando el ventrículo muere por la falta de aporte sanguíneo, la célula cardíaca individual no puede regenerarse, es una característica propia de ella. Por eso es que los infartos son fatales, por eso es que usted puede morir de un infarto, porque es un tejido que no es tan maleable. Por ejemplo, si te quitan la mitad del hígado, vas a vivir. Si te quitan un riñón, vas a vivir. Si te quitan todo el colon, vas a vivir. Si te quitan el estómago, incómodo, pero vas a vivir. Si te quitan una pierna, vas a vivir. Un brazo, vas a vivir. Pero si tu corazón se friega, puedes morir. Y si tu cerebro se friega, puedes peor morir. Entonces, supuestamente en ratoncitos, como les puse aquí, se ha visto que hay ciertas células que pueden regenerar el corazón, pero son cosas que están en investigación. Si eso fuera así, ya no hubiera más muertes por infartos. Bien, una vez que el corazón se infarta, este es un corte transversal del corazón, tienes aquí el ventrículo izquierdo bien grueso, o sea, eso es anormal, eso ocurre porque hay pacientes hipertensos, el corazón tiene más esfuerzo para bombear la sangre y ese extra esfuerzo para bombear la sangre hace que el músculo cardíaco se ponga más grueso, una cardiopatía hipertrófica, eso es causa de muerte. Y tienes acá una isquemia previa, ¿ok? Tienes aquí en blanco una cicatriz previa, el paciente ahí sufrió un infarto previo. Como el corazón no se regenera, en vez de reclutar nuevas fibras aquí, lo que se genera es una cicatriz de tejido conectivo. ¿Ok? Eso habla que es un corazón muy enfermo. A veces se muere de eso. Un corazón que, ustedes saben que esto aquí late rítmicamente, pero adivinen, esto aquí no. Entonces los pacientes hacen muchas arritmias, esas arritmias eventualmente llevan a la muerte, ¿no? Muertes cardíacas. Eso usted lo ve cuando da medicina legal. Son las muertes súbitas. Otra cosa importante es que este tejido de acá
no tiene los mismos discos intercalares que el tejido de acá, no tiene la misma fuerza. Y hay situaciones en las cuales pacientes con infartos previos, este tejido conectivo se rompe y el corazón se perfora. Y eso es una causa automática de muerte, o sea, porque se forma un tamponamiento cardíaco. Quiere decir que la sangre que está en estas cavidades sale y se acumula en el pericardio. Y por efecto de masa, el corazón queda atrapado entre su propia sangre y no puede latir. Y ¡tran!, el paciente se muere. Tamponamiento cardíaco que usted verá, creo que en medicina interna, en propedéutica, tiene su propia semiología, tiene que ruidos cardíacos disminuidos, ingurgitación yugular, un poco de cosas que ya yo no son en materia. Bien, muchachitos y muchachitas, entonces ya para terminar, vamos a ver el músculo liso. Como dice, liso es porque carece de estrías. En el músculo liso las contracciones son más lentas y estables. Ejemplo clásico, nuestro peristaltismo cuando comemos. Usted no se da cuenta y está su intestino ahí contrayéndose y digiriendo, contrayéndose y digiriendo. Esos movimientos se llaman peristaltismo y están dadas por los nervios de los plexos estos autonómicos que veremos en la clase digestivo y hormonas que regulan esto, ¿no? ¿Dónde vemos músculo liso? En los vasos sanguíneos que vamos en la clase siguiente de circulatorio y en todos los órganos autonómicos, menos el corazón, tracto digestivo, respiratorio, urinario y sistema reproductor. Vemos un poquito el músculo liso en el corazón en las capas del endotelio, pero eso lo explico en la otra clase. Este músculo liso de las vísceras, también se llama pues músculo visceral, y como ya les dije, no tiene estrías. Los músculos lisos son células fusiformes, ¿no? Y dependiendo de su disposición, como esta es la capa externa y la capa interna, se ven en diferente disposición, depende de cómo sea el corte. El músculo liso es más fácil. El músculo liso tiene una apariencia fusiforme. Me recuerda, mira, si tú me pones un fibroblasto al lado de esto, lo siento, brother, son igualitos. Por eso yo no le pregunté eso, porque eso es trampa. Ahora, yo le pregunto, la siguiente célula, ¿qué puede parecer? Ahí sí me pueden responder fibroblastos o músculo liso. ¿Okay? El músculo liso va desde 20 micras, los vasitos chiquititos, y puede crecer, miren que hasta 500 micras durante los úteros del embarazo. Interesante, ¿no? El músculo liso tiene una apariencia que es más gordita hacia el centro y es más delgada hacia los extremos. Una apariencia tupper, como los pantalones que son tupper, que son más anchos a la cadera y más delgados hacia la bota. Tienen solamente un núcleo alargado, que a mí me recuerda mucho al núcleo del fibroblasto. La tinción es homogénea y recuerden que los extremitos del músculo liso están adelgazaditos. Usted el músculo liso, por ejemplo, tiene acá un intestino delgado ya usted conoce las vellosidades, ya conoce el epitelio que vemos aquí, y más acá abajo, resumen pues, de las capas del intestino delgado. El epitelio, debajo tiene una lámina propia, sigue entonces una capa que se llama la muscularis de la mucosa, debajo cuando hay vasos se llama la submucosa, y más profundo viene la capa muscular lisa, que son 3, que vamos a ver con más calma cuando vemos la clase digestivo como tal, y más afuera tienes la capa de serosa, que es peritoneo, que es mesotelio. Entonces cuando tú aumentas esto, lo ves acá, tienes acá tus fibras musculares lisas que están en distintas disposiciones. Esta que es la más prominente es la capa longitudinal, donde ves el músculo liso que son células alargaditas, sin estriaciones y que tienen homogéneamente. Bien, el músculo liso está conectado entre sí íntimamente por bastantes gap junctions. A nivel celular de los organelos ves que tienes mitocondrias, tienes algunos polirribosomas, tienes ciertos retículos rugosos y algo de Golgis. Estructuralmente el músculo liso tiene bastantes invaginaciones en su membrana plasmática. Te recuerdas a la caviola que veíamos en la clase de las exocitosis y endocitosis, y sirve para señalizar. Más o menos aquí es como ocurre la contracción del músculo liso. O sea, es como que se mete como una pasita, como que se achurra literalmente. Entonces, cosas importantes del músculo liso. En el músculo liso el retículo sarcoplásmico está menos desarrollado, o sea que es rudimentario y no hay los famosos túbulos T, porque no es necesaria la coordinación de la contracción, ya que aquí no es tan violenta. Estas son contracciones más pasivas. Okay. Estos túbulos T se reemplazan por la presencia de los gap junctions.
Entonces, en estos, las caviolitas que vos te conoces son las que regulan la liberación de calcio y son las que crean estas contracciones lentas pero rítmicas. Una característica importante del músculo liso es que él no está asociado al aparato contráctil con troponina ni tropomiosina, sino a una proteína característica del músculo liso que es la calmodulina. Es característica del músculo liso la calmodulina. La calmodulina es estimulada por la miosina en presencia de calcio. Entonces, esa calmodulina, gracias a esta presencia de calcio, es la que estimula la contracción del músculo liso, junto con la presencia de los gap junctions. Palabras más, palabras menos, así es como se contrae el músculo liso. Entonces, en el músculo liso, los filamentitos de actina se van a insertar en el citoplasma a través de una estructura especial que se llama el cuerpo denso. En el cuerpo denso usted encuentra la alfa-actinina, que es la que une entonces la actina a este cuerpo denso. Usted también va a encontrar en el músculo liso filamentos de desmina que a su vez se unen también a estos cuerpos densos. Entonces, parte de los cuerpos densos incluyen una proteína que usted conoce, que es la caderina, que a su vez se anclan al músculo liso y forman entonces el aparato de contracción del músculo liso. Lo más importante del músculo liso para la parte de contracción es el cuerpo denso. El cuerpo denso es lo que ancla entonces la actina y la desmina a través también de las caderinas. Y este es como el análogo de la sarcómera que vimos en el músculo esquelético. Es mucho más simple porque la contracción es mucho menos violenta, mucho menos fuerte. Básicamente esto es para mostrarles cómo en posición relajada, cómo es la fibra muscular lisa, y cuando se contrae, gracias a los cuerpos densos, como que se arrechonchina, como un acordeón, me recuerda a mí. Entonces, yo creo que ya estamos terminando. Recuerden entonces que en el músculo liso las contracciones son lentas y sostenidas, ¿no? Y muy débiles, como en el peristaltismo de nuestro tracto gastrointestinal. Entonces, su músculo liso de su tracto gastrointestinal es involuntario, ¿ok? Esto se da gracias a los nervios autonómicos que usted conocerá, creo que en su clase de fisiología y en su clase de neuroanatomía, supuestamente. Bien, el músculo liso puede hacer también tumores. Bien, muchachos, ¿qué es esto que tienen ustedes a su derecha? Esto es un útero con un corte coronal. Aquí está el cervix, acá afuera está el exocervix, aquí adentro está el canal endocervical con el endocervix. En este punto es que está entonces la metaplasia escamocolumnar, que es donde a ustedes le deberían realizar el PAP, hablando de las muchachas. Este es el canal endocervical, acá arriba está la cavidad endometrial y todo esto es el miometrio. En el miometrio están creciendo estas bolas que son tumores de músculo liso, que son mal llamados fibromas. Eso se llama leiomiomas porque son tumores de origen de músculo liso. Leio de liso, mio de músculo, omas de tumor benigno. Son comunes. Probablemente algunos de ustedes ya tendrán de estos chiquititos. Son inofensivos porque son benignos, pero el problema es que pueden crecer mucho y hacen efecto de masa. Por así decirlo, empujan otras estructuras y eso causa síntomas. Y también pueden generar sangrados transvaginales, que a veces que pueden ser sangrados hasta anemizantes. En casos muy contados, muy raros, pueden volverse malignos y forman un tumor que se llama el leiomiosarcoma, que es un tumor bien maligno, bien malo ese leiomiosarcoma. Recientemente me tocó uno acá en el complejo. Después se leen esto con calma, básicamente lo que les he dicho, pero jamás me digan a mí la palabra fibroma. Fibroma está mal dicho, hasta los ginecólogos lo dicen mal. Fibroma. Oye, fibroma es un tumor de otra etiología, otra naturaleza. Esto es un leiomioma. Bueno, ¿no? Como nadie sabe histología ni patología, se ponen a hablar cosas que no le corresponden. Y hablando de la regeneración, recuerden que el músculo esquelético no hace mitosis. Supuestamente la célula satélite puede reponer el músculo esquelético en presencia de daño. En el corazón, como les dije, no hay regeneración. Lo que se forma es una cicatriz de tejido conectivo. Y en el músculo liso hay un poco más de regeneración. Aquí puede haber mitosis.
Y cuando hagamos los vasos sanguíneos, vamos a ver que hay una célula grande que rodea los capilares que se llama el pericito. El pericito tiene cierta función de regeneración. Eso lo cerré porque lo resumí porque estoy cansado, llevan 80 minutos. Se leen esto con más calma después. Y bueno, muchachos, llego hasta aquí con esto. Recuerden que estos son los sistemas básicos. Ya a partir de ahora yo me voy a tomar el atrevimiento de hablarles de órganos y sistemas que, por generalidades, usted va a ver órganos y sistemas, espero yo, en histología 2. Después discutimos eso con más calma. Créanme que conocer órganos y sistemas les va a ayudar bastante, ¿ok? Les va a ayudar bastante en este momento. Y yo he visto que ustedes algunos, son muy talentosos para esto. Siento que les gusta y les interesa. Si ustedes quieren aprender, créanme que yo estoy aquí para enseñarles. Y siempre recuerden una cosa, este curso se llama Histología Médica, o sea, Histología para médicos. Yo les recomiendo que aprovechen esta oportunidad y créanme, si ustedes quieren van a aprender. Entonces muchachos, espero que estén bien. Preguntas si tienen me las hacen y bueno, gracias por su